¿Qué pasaría si les dijera que un solo símbolo es la base de prácticamente cada religión, mitología y tradición espiritual en la historia de la humanidad? Un símbolo tan antiguo que sus raíces se hunden en el tiempo, mucho antes de que existiera la escritura. Conecta a los rudos vikingos escandinavos, a los místicos de la antigua Cábala, a los faraones egipcios y a los chamanes de Siberia. Y ese símbolo es el árbol de la vida. Seguramente lo han visto docenas de veces, en joyas, tatuajes, películas. Pero, ¿alguna vez se han preguntado por qué está absolutamente en todas partes? En este video, haremos un viaje increíble para desvelar el misterio que este árbol ha guardado durante milenios. Les demostraremos que no es solo una bella imagen, sino un mapa universal del cosmos y del alma humana. La clave para entender la fuente única de todas las creencias. ¿Están listos para ver el mundo con nuevos ojos? Entonces, prepárense, que empezamos. Antes de sumergirnos en mitos y religiones específicas, definamos qué es exactamente el árbol de la vida, o árbol del mundo, desde la perspectiva de la mitología o ciencia de los mitos. Esta imagen pertenece a la categoría de arquetipos, ideas e imágenes universales e innatas que habitan en el inconsciente colectivo de toda la humanidad. Es como el código base de nuestra conciencia. El árbol del mundo es una planta colosal, a menudo mítica, que simboliza el eje del mundo, la llamada Axis Mundi. Conecta los tres niveles principales del cosmos, el mundo subterráneo o el mundo de los muertos, con sus raíces, el mundo medio o mundo de los hombres, con su tronco, y el mundo celestial y divino, con sus ramas. Es una especie de columna vertebral cósmica que sostiene la estructura del universo, impidiendo que caiga en el caos. A través de él fluyen las fuerzas vitales. Por él viajan los dioses, los chamanes y las almas de los difuntos. Entender esta estructura básica es la clave para comprender por qué este símbolo se adaptó tan fácilmente a docenas de culturas, adquiriendo nuevos detalles, pero conservando siempre su esencia fundamental. Iniciamos nuestro viaje en el gélido y austero norte, inmersos en el universo de la mitología nórdica. Aquí se alza, quizás, el más famoso de todos los árboles del mundo, el fresno colosal Yggdrasil. Su propio nombre es un enigma. La traducción más aceptada es el corcel de Ygg, siendo Ygg uno de los muchos nombres del dios Odín. Esto hace referencia al mito en el que Odín se sacrificó a sí mismo ante sí mismo, permaneciendo colgado de este árbol durante 9 días y 9 noches, atravesado por su propia lanza, todo para alcanzar el conocimiento de las runas. Por lo tanto, Yggdrasil no es solo un árbol. Es, simultáneamente, un altar de sacrificio, una horca, y el instrumento fundamental para alcanzar la sabiduría suprema. Atraviesa la totalidad del cosmos, conectando los 9 mundos de la cosmología nórdica. Sus ramas se extienden más allá de los cielos, y su tronco sostiene el mismísimo tejido de la realidad. Pero Yggdrasil no es una entidad estática, vive y padece. Es roído constantemente por ciervos. El dragón Nidhöggr carcome sus raíces, mientras un sabio águila mora en su cima. Es el símbolo de la lucha eterna, del equilibrio dinámico entre la creación y la destrucción, la vida y la muerte. Nos enseña que el universo no es algo petrificado o inmóvil, sino que permanece en perpetuo movimiento y tensión. Y es precisamente esa tensión lo que define la vida misma. Exploremos en detalle la estructura de Yggdrasil, porque en realidad es el mapa completo del cosmos nórdico. Este fresno tiene 3 raíces principales, y cada una de ellas se adentra en su propia fuente de sabiduría y destino. La primera raíz se extiende hasta Asgard, el reino de los dioses Aesir, y se alimenta del sagrado manantial de Urd. Junto a esta fuente moran las 3 Nornas, las doncellas del destino, cuyos nombres son Urd, Verdandi y Skuld, que significan pasado,
presente y futuro. Ellas riegan a diario las raíces del árbol con agua del manantial mezclada con arcilla, asegurándose de que el fresno nunca se seque ni se pudra. Son precisamente las Nornas quienes tejen los hilos del destino de todos los dioses y los hombres, y ni siquiera el mismísimo Odín tiene poder sobre sus designios. La segunda raíz de Yggdrasil se dirige hacia Jotunheim, el mundo de los gigantes de hielo, y es bañada por las aguas de la fuente de la sabiduría de Mimir. Esta fuente está custodiada por el gigante Mimir, poseedor de un conocimiento ilimitado. Fue precisamente por el derecho a beber de esta fuente que Odín sacrificó su ojo derecho, lo que simboliza el renunciar a la visión externa para obtener la visión interior. La tercera raíz penetra en el oscuro y brumoso Niflheim, el reino del frío y las tinieblas, donde de la fuente Vergelmir, el caldero hirviente, nacen todos los ríos del mundo. Este intrincado sistema de raíces y manantiales demuestra que los cimientos de la creación se sustentan en el destino, la sabiduría y la fuerza vital primigenia. Ahora, elevemos nuestra mirada de las raíces al tronco y la copa de Yggdrasil. El tronco del árbol es el eje central que conecta Midgard, el mundo medio donde habitan los humanos, con los demás reinos. Alrededor de Midgard se sitúan los otros mundos, los ya mencionados Asgard, Jotunheim y Niflheim, así como Vanaheim, el reino de los dioses Vanir, Alfheim, el mundo de los elfos de la luz, Svartalfheim, el mundo de los elfos oscuros o Dvergar, Muspelheim, el reino de los gigantes de fuego, y Helheim, el reino de los muertos, gobernado por la diosa Hela. Todos estos reinos no están simplemente suspendidos en el vacío, sino que forman parte de la única y compleja ecosistema del árbol. Por el tronco de Yggdrasil, como si fuera una autopista de alta velocidad, corre la ardilla Ratatoskr. Ella se encarga de llevar mensajes insultantes desde el águila, posada en la cima, hasta el dragón Nidogr, que roe las raíces en las profundidades, y viceversa. Este personaje, aparentemente insignificante, en realidad simboliza la transferencia constante de energía e información entre el cielo y el inframundo, entre la conciencia y el inconsciente. Y en la copa, entre las ramas del fresno, pastan 4 ciervos que mordisquean su follaje y su corteza, simbolizando la constante renovación y la ciclicidad de la naturaleza. Así, Yggdrasil se presenta ante nosotros como un organismo vivo y palpitante, lleno de conflictos e interacciones, que no es otra cosa que el universo mismo. El Yggdrasil no es solo un modelo cosmológico, sino también la premonición de su propio final. La mitología nórdica no augura una bienaventuranza eterna. Al contrario, nos habla del Ragnarok, el crepúsculo de los dioses, la batalla final entre las fuerzas del orden y el caos. Y el estado del Yggdrasil es el barómetro principal que mide la inminencia de ese fin del mundo. La profecía dicta que, antes del Ragnarok, el fresno del mundo temblará y lanzará un gemido. Esto no es solo una imagen poética, implica que la propia estructura de la realidad comenzará a desintegrarse. Las conexiones entre los 9 mundos se debilitarán, permitiendo que monstruos como el lobo Fenrir y la serpiente del mundo, Jormungandr, queden libres. Pero lo más asombroso es que, incluso después de que el mundo sea aniquilado por el fuego y tragado por las aguas, el Yggdrasil perdurará. 2 seres humanos, Lif y Lifthrasir, se refugiarán en él y darán origen a la nueva humanidad. De esta manera, el árbol del mundo, en la tradición nórdica, no es solo el símbolo del orden establecido, sino la promesa irrefutable del renacimiento. Es el arca que preserva las semillas de la vida, incluso tras una catástrofe universal. Esta es una profunda idea filosófica. La vida siempre encuentra la forma de continuar, y el final de un ciclo es invariablemente el comienzo de otro. El árbol es eterno, mientras que los mundos, los dioses y los hombres son efímeros. Para concluir nuestra reflexión sobre el árbol del mundo nórdico,
Es crucial comprender su significado psicológico. Yggdrasil es la metáfora perfecta de la conciencia humana. Las raíces, ancladas en el oscuro Niflheim, morada del dragón Nidhogg, representan nuestro inconsciente, nuestros miedos ocultos, instintos primarios y deseos reprimidos. El tronco y el mundo intermedio, Midgard, son nuestro ego, nuestra realidad cotidiana, todo aquello de lo que somos conscientes. Y la copa, donde el águila reside en Asgard, es nuestra supraconciencia, nuestras más altas aspiraciones, la búsqueda espiritual y la conexión con lo divino. La ardilla Ratatosk, que corretea sin parar de arriba abajo, son nuestros pensamientos, que oscilan constantemente entre los instintos más bajos y los ideales más elevados, generando una tensión interna. El sacrificio de Odín en el árbol es el camino arquetípico del héroe, quien debe morir a su antigua identidad, sacrificando su ego y su comodidad, para obtener un nuevo y más profundo conocimiento de sí mismo y del mundo. Viajar a través de los mundos de Yggdrasil es, en esencia, un viaje hacia nuestro interior. Al entender esta estructura, no solo comprendemos a los antiguos nórdicos, sino también a nosotros mismos. Todos vivimos en nuestro propio Yggdrasil, intentando mantener el equilibrio entre el dragón de las raíces y el águila de las ramas. Ahora, demos un salto en el tiempo y el espacio. Transportémonos miles de años atrás y miles de kilómetros hacia el sur, a la cálida y fértil Mesopotamia, la cuna de la civilización. Es precisamente aquí, en las tablillas de arcilla sumerias, donde encontramos algunas de las representaciones más tempranas del árbol de la vida. Mucho antes de los vikingos, 2 o 3 milenios antes de Cristo, los sumerios ya veneraban este árbol sagrado al que llamaban Kishkanu. Este árbol crecía en un jardín mítico y paradisíaco, situado en el centro del mundo, en un lugar conocido como Eridu. Se le consideraba la morada de los dioses, especialmente de Enki, el dios de la sabiduría. Uno de los mitos más antiguos, Gilgamesh, Enkidu y el inframundo, nos habla del árbol Julupu, que crecía a orillas del río Éufrates. En sus raíces se había instalado una serpiente, en sus ramas el pájaro Ansu, y en su tronco la virgen demonio Lilith, la diosa Inanna, que deseaba utilizar esta madera para construir un trono y un lecho. No podía acercarse a él. Esto tiene un parecido asombroso con la estructura de Yggdrasil, con su dragón, su águila y otras criaturas. Demuestra que la idea del árbol como un ecosistema multinivel, donde coexisten fuerzas opuestas, es increíblemente antigua. El árbol sumerio es el símbolo del orden divino y el punto exacto donde el cielo se encuentra con la tierra. Tras los sumerios, la idea del árbol sagrado fue rápidamente adoptada y desarrollada por otras civilizaciones mesopotámicas, acadios, babilonios y notablemente asirios. En el caso de estos últimos, el árbol de la vida se convirtió en la pieza central de toda su ideología imperial. Los innumerables bajorrelieves que adornaban los palacios reales asirios nos muestran un árbol estilizado, a menudo parecido a una palmera o un pino, con ramas simétricas y adornos en forma de guirnalda. Flanqueando este árbol suelen aparecer los genios alados, conocidos como Ab-Kalu, seres sobrenaturales con forma humana, alas y a veces cabezas de águila. En una mano sostienen un cubo o balde, y en la otra, una piña o cono, que usan para fertilizar o polinizar simbólicamente el árbol sagrado. Sobre el árbol, a menudo se representa el disco alado que contiene la figura del dios Asur, la deidad suprema de los asirios. Esta escena no es meramente decorativa, es un potentísimo símbolo ritual y político. El árbol simboliza la propia grandeza del imperio asirio, su prosperidad y su destino divino, y el rey, que a menudo aparece representado junto a él, asume el papel de jardinero principal, de mediador entre los dioses y los hombres, responsable de mantener el orden cósmico y el bienestar del Estado. El árbol de la vida se convierte así en un emblema de poder inquebrantable y de legitimidad divina,
Adentrémonos en el simbolismo del árbol asirio. ¿Por qué se representa específicamente como una palmera o un pino? Para los habitantes de Mesopotamia, la palmera datilera era el auténtico árbol de la vida. Proporcionaba alimento, vino, fibra y material de construcción. Por lo tanto, era el símbolo máximo de fertilidad y abundancia. En cambio, el pino, al ser una conífera perenne, representaba la inmortalidad y la vida eterna. La estructura simétrica y ordenada del árbol en los bajorrelieves reflejaba la visión de un mundo ideal, dispuesto divinamente, el mismo orden que los reyes asirios se esforzaban por instaurar en la tierra. ¿Y qué hay del ritual de la polinización? Algunos académicos sostienen que es, de hecho, una representación literal de la práctica agrícola, bien conocida en Mesopotamia, del polinizaje artificial de las palmeras datileras. Sin embargo, a nivel simbólico, esto es mucho más profundo. Es un acto mágico de transferencia de energía divina y pureza hacia el árbol, y a través de él, hacia la totalidad del imperio. La piña, o cono, que sostienen los genios, es probablemente de pino y se utilizaba para la aspersión o rociado, de forma similar a como los sacerdotes emplean el hisopo o aspersorio. Por lo tanto, el árbol de la vida asirio es un símbolo complejo que unifica las ideas de fertilidad, inmortalidad, orden cósmico y autoridad divina. Demuestra de manera clara cómo una imagen mitológica puede ser puesta directamente al servicio del Estado. Uno de los aspectos más intrigantes del árbol de la vida mesopotámico es su conexión con la búsqueda de la inmortalidad. Este tema resuena de forma especialmente vívida en el famoso Poema de Gilgamesh, una de las obras literarias más antiguas del mundo. Tras la muerte de su amigo Enkidu, el rey Gilgamesh emprende un largo y peligroso viaje hasta los confines de la tierra, en busca del secreto de la vida eterna. Allí encuentra a su ancestro, Utnapishtim, quien sobrevivió al diluvio universal y recibió la inmortalidad de los dioses. Utnapishtim le revela el secreto a Gilgamesh. En el fondo del océano crece una flor, similar a un espino, que tiene el poder de devolver la juventud. Gilgamesh se ata unas piedras a los pies, se sumerge y arranca la flor. Sin embargo, en el camino de regreso, mientras se detenía en una fuente para bañarse, una serpiente robó la flor y al comerla, mudó inmediatamente su piel vieja y rejuveneció. Esta flor es otra manifestación del árbol de la vida, o más precisamente, de su fruto. El mito de Gilgamesh es trágico. Nos enseña que la inmortalidad no está destinada a los seres humanos, pero también establece una conexión profunda entre el árbol de la vida, la serpiente y la idea del eterno rejuvenecimiento o renacimiento. Esta tríada, el árbol, la serpiente y la inmortalidad perdida, se convertirá en uno de los motivos centrales de las mitologías de muchos otros pueblos, incluida aquella que sentará las bases de las religiones abrahámicas. Dejemos atrás Mesopotamia y viajemos hacia el oeste, a otra de las grandes civilizaciones de la antigüedad, Egipto. En el clima árido del Valle del Nilo, los árboles eran particularmente valiosos, y el principal árbol sagrado para los egipcios era la higuera sicómoro, también conocida como la higuera bíblica. Este árbol, imponente y frondoso, se consideraba la encarnación viva de las diosas, sobre todo de Nut, la diosa del cielo, y también de Hathor, la diosa del amor y la alegría. En numerosas representaciones encontradas en las tumbas, vemos cómo la diosa literalmente emerge del tronco del sicómoro, ofreciendo al difunto alimento y bebida, pan y agua. Este no era un simple gesto simbólico. Los egipcios creían que, tras la muerte, el alma de la persona, su Ba, representado como un pájaro con cabeza humana, podía descansar a la sombra del árbol sagrado y recibir de él sustento para su viaje al más allá. De este modo, el sicómoro funcionaba como la puerta entre el mundo de los vivos y el de los muertos, siendo una fuente de vida y renacimiento. Era común plantarlo cerca de las tumbas para asegurar que el difunto gozara del cuidado eterno y la protección de la diosa.
En Egipto, el árbol de la vida está íntimamente ligado al culto a los muertos y a la creencia en la vida eterna. Es la garantía de que la muerte no es un final, sino solo una transición a otro estado. Pero además del sicomoro, la mitología egipcia albergaba otro árbol de la vida, uno mucho más específico, el sagrado árbol Ishet. Este árbol crecía en Heliópolis, el corazón del culto solar, y era considerado el árbol del conocimiento y del destino. Según las creencias, en sus hojas, Tot, el dios de la sabiduría, y Seshat, la diosa de la escritura, grababan el nombre de cada faraón al nacer, y registraban los años de su reinado. Funcionaba como una especie de registro divino que certificaba la autoridad real y la longevidad del monarca. El rito de inscribir el nombre sobre las hojas del Ishet era una parte esencial tanto de la coronación como de los jubileos del faraón. Este acto simbolizaba que la autoridad del faraón estaba predeterminada y sancionada por los dioses, con su destino grabado en el mismísimo tejido del cosmos. Curiosamente, en las representaciones de este rito, el dios solar Ra a menudo aparece junto a Tot y Seshat. Esto refuerza la naturaleza eminentemente solar y celestial del Ishet. Mientras que el sicomoro se vinculaba a la tierra, la fertilidad y el más allá, el árbol Ishet es el símbolo del orden celestial, la ley divina y el destino predestinado. Es, en esencia, un reloj cósmico que marca el tiempo de los reinados y las eras. Demos ahora el siguiente paso, centrándonos en las religiones abrahámicas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. El mito fundacional para todas ellas se encuentra al principio de la Biblia, en el libro del Génesis. Justo en el centro del jardín del paraíso, del Edén, Dios plantó no uno, sino dos árboles sagrados: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva tenían permiso para comer el fruto de todos los árboles, incluido el árbol de la vida, que otorgaba la inmortalidad. La prohibición se refería únicamente al árbol del conocimiento. Y es aquí donde entra en escena el personaje que ya conocemos, la serpiente, que tienta a Eva a probar el fruto prohibido, prometiéndoles que serían como dioses, conocedores del bien y del mal. Ellos ceden a la tentación, y el resultado es la caída o el pecado original. Obtienen el conocimiento, pero con él llegan la vergüenza, el miedo y la mortalidad. Tras esto, Dios los expulsa del Edén y coloca a la entrada un ángel con una espada flamígera para guardar el camino del árbol de la vida. Esta historia es una de las más influyentes de la cultura occidental. Esta narrativa contrapone dos caminos: el de la inmortalidad a través de la obediencia inocente, el árbol de la vida, y el camino del conocimiento a través de la desobediencia, que conduce a la muerte, el árbol del conocimiento. La humanidad eligió el segundo camino, y desde entonces, toda la historia espiritual de las religiones abrahámicas ha sido un intento de regresar al árbol de la vida perdido. Dentro del judaísmo, y de forma particularmente prominente en su corriente mística, la Cábala, la imagen del árbol de la vida, o como se le conoce en hebreo, Etz Haim, ha alcanzado su desarrollo más profundo y complejo. El árbol de la vida cabalístico no es simplemente un dibujo de un árbol. Es un diagrama detallado que ilustra la creación divina y, al mismo tiempo, sirve como mapa del alma humana. Está compuesto por 10 emanaciones o esferas, conocidas como Sefirot, y los 22 senderos que las conectan. Cada sefirá representa un aspecto específico de Dios y un nivel particular dentro del proceso de la creación. El proceso comienza en la sefirá superior, Keter, la corona, la cual simboliza la voluntad divina incomprensible, el impulso primordial que da inicio a la creación. Desde allí, esta energía desciende progresivamente a través de las otras sefirot: Jochma, sabiduría; Biná, comprensión; Gesed, misericordia; Geburá, rigurosidad; Tiferet, belleza; Netzach, victoria; Hod, esplendor; Yesod, fundamento.
Finalmente, esta energía se materializa en la 10ª y última Sefirá, Malhut, el reino, que representa nuestro mundo físico. De esta manera, el árbol de la vida en la Cábala se erige como un modelo que ilustra cómo la luz divina se condensa gradualmente hasta convertirse en materia. Es la escalera por la cual la creación desciende desde los planos celestiales hasta nuestro plano terrenal. El árbol de la vida cabalístico no es simplemente un mapa de la creación, sino una guía fundamental para el ascenso espiritual. Si la creación se concibe como el descenso de la energía desde lo alto hacia lo bajo, la labor espiritual del ser humano es, por el contrario, un proceso de ascenso que va desde Malhut, el reino material, de vuelta hacia Keter, la corona. Para purificar el alma y acercarse a la divinidad, el individuo debe asimilar e integrar de forma sucesiva las cualidades intrínsecas de cada sefirá. Los 22 senderos que enlazan estas sefirot se correlacionan con las letras del alfabeto hebreo y los arcanos del tarot, y cada sendero simboliza una lección o un desafío existencial. Por ejemplo, para ascender desde el mundo material, Malhut, hacia la esfera emocional o fundacional, Yesod, es imprescindible recorrer el sendero vinculado al conocimiento profundo del propio cuerpo y sus instintos. Para equilibrar la misericordia, Yesed, y el rigor de la severidad, Geburah. El trabajo requiere alcanzar la armonía y la belleza interior, Tiferet, en el centro del ser. De este modo, el árbol de la vida se establece como una herramienta esencial para el autoconocimiento y la transformación personal. Esta no es una mera concepción filosófica, sino un manual práctico de alquimia espiritual. Su propósito último es transmutar al ser humano ordinario en Adam Kadmon, el hombre primordial y perfecto, aquel que ha logrado restaurar su conexión con la fuente divina. De hecho, esta estructura ha ejercido una influencia inmensurable sobre toda la tradición esotérica occidental. En el cristianismo, el concepto del árbol de la vida adquiere una resonancia nueva e inesperada. Si bien en el Antiguo Testamento el camino hacia el árbol de la vida fue sellado tras la caída, en el Nuevo Testamento se reabre, aunque bajo una naturaleza completamente distinta. El símbolo central de la cristiandad es la cruz, donde Jesucristo fue crucificado. Por ello, numerosos teólogos y padres de la Iglesia vincularon directamente la cruz con el árbol de la vida. Incluso existe la tradición que sugiere que la cruz fue hecha de la madera del mismísimo árbol del conocimiento del bien y del mal. De esta forma, el árbol que en su momento fue causa del pecado y de la muerte, se convierte ahora en el instrumento de la redención y la vida eterna. El sacrificio de Cristo en la cruz se considera la antítesis de la desobediencia de Adán. Si Adán trajo la muerte al mundo a través de un árbol, Cristo, mediante el madero de la cruz, concede a la humanidad la salvación y la oportunidad de regresar al paraíso. En el último libro de la Biblia, el Apocalipsis de San Juan, volvemos a ver el árbol de la vida que crece en la Nueva Jerusalén, el Nuevo Edén. Este da 12 clases de frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. De esta manera, la historia se completa. El árbol de la vida, perdido al inicio de los tiempos, le es devuelto a la humanidad al final de los tiempos, gracias al sacrificio de Cristo, quien se convierte en el árbol mismo. El Islam, la tercera de las religiones abrahámicas, también posee su propia concepción del árbol del paraíso. Tanto en el Corán como en los hadices se menciona el árbol Tuba, o el árbol de la bienaventuranza, que crece en el corazón del paraíso, la llana. Se le describe como tan inmenso que un jinete tardaría 100 años en cabalgar a través de la sombra que proyecta. Sus ramas están compuestas de esmeraldas y perlas, de las cuales penden vestiduras de seda destinadas a los piadosos. A diferencia del relato bíblico, el Islam no establece una oposición tan marcada entre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. El Corán sí menciona un árbol prohibido, al que Adán y su esposa tenían vetado acercarse,
pero nunca se le identifica específicamente como el árbol del conocimiento. De hecho, algunos exégetas islámicos lo equiparan con el árbol de la eternidad. Una vez que Adán recibió el perdón de Alá, tanto él como su descendencia obtuvieron la oportunidad de regresar al paraíso para disfrutar de los frutos y la sombra del árbol Tubá. Este árbol es un símbolo palpable de la generosidad divina y de la recompensa final que aguarda a los creyentes. Su representación refuerza la visión del paraíso como un jardín hermoso y perenne, rebosante de abundancia y sosiego. Así pues, aunque los detalles y los énfasis varían, las tres tradiciones abrahámicas coinciden en la creencia de un árbol celestial, símbolo de la inmortalidad y la gracia divina, que fue perdido y que puede ser recuperado. Giremos ahora nuestra brújula hacia el este para explorar la representación del árbol del mundo en el hinduismo. Aquí nos encontramos con el Ashvata, la higuera sagrada o baniano, que se menciona con frecuencia en los Vedas, los Upanishads y muy notablemente en el Bhagavad Gita. Pero este árbol hindú es un árbol invertido. En el Bhagavad Gita, Krishna lo describe así. Se dice que existe un baniano imperecedero, cuyas raíces crecen hacia arriba y cuyas ramas crecen hacia abajo, y cuyas hojas son los himnos védicos. Es una imagen muy poderosa y contraintuitiva. ¿Qué simboliza? Las raíces que apuntan al cielo simbolizan que el origen de este mundo, su causa primordial, no reside en la tierra, sino en una realidad espiritual superior, el Brahman. Y las ramas que descienden son el mundo material manifestado, con toda su vasta diversidad de seres vivos. Este mundo, el samsara, no es más que un reflejo, una sombra de la realidad verdadera. Las hojas del árbol representan los rituales y preceptos védicos que atan al ser humano a este mundo material, forzándolo a perseguir los frutos de sus acciones, es decir, el karma. Por lo tanto, el buscador espiritual, según el Bhagavad Gita, no debe aferrarse a este árbol. Al contrario, debe talar este árbol fuertemente enraizado con el hacha del desapego. Solo de esta manera podrá liberarse del cautiverio del samsara y alcanzar la verdadera fuente, el mundo espiritual. El budismo nace del hinduismo. En esta nueva tradición, la imagen del árbol sagrado sigue siendo fundamental, aunque adquiere un significado renovado, uno mucho más personal y psicológico. El símbolo central para los budistas es el árbol Bodhi. Se trata de un árbol histórico y tangible que crecía en Bodh Gaya, India. Fue bajo este árbol donde el príncipe Siddhartha Gautama meditó hasta alcanzar la iluminación, convirtiéndose así en el Buda. Por lo tanto, el árbol Bodhi no funciona tanto como un modelo del cosmos, sino más bien como la representación de la iluminación, la sabiduría y la liberación del sufrimiento. Simboliza el potencial inherente a cada ser humano, la posibilidad de despertar y de ver la realidad tal como es. Las ramas de este árbol representan los diversos caminos y enseñanzas que conducen a este objetivo. Sentarse bajo el árbol es la metáfora de una meditación profunda, una introspección radical para hallar la verdad, no en el mundo exterior, sino en la propia conciencia. Resulta fascinante que, justo antes de la iluminación, Siddhartha fue tentado por el demonio Mara y sus ejércitos, quienes intentaron desviarlo de su propósito. Esto evoca la lucha contra las fuerzas del caos, que siempre buscan destruir el orden mundial. Un orden que precisamente está representado por el árbol. La victoria del Buda sobre Mara bajo el árbol Bodhi simboliza el triunfo de la conciencia sobre la ignorancia y de la paz interior sobre el caos mental. Viajemos ahora mucho más al este, hasta China. En la mitología de la antigua China también encontramos varios conceptos o representaciones del árbol del mundo. Uno de ellos es el Fusang, un árbol de morera gigantesco que crecía al este, en una isla en medio del océano. Según los mitos, en sus ramas habitaban 10 soles, representados como 10 hermanos cuervos. Cada día,
Solo uno de ellos se embarcaba en su viaje a través del cielo, turnándose entre sí. Pero un día, los 10 soles decidieron volar a la vez. Esto provocó una sequía y un calor terribles en la tierra. Fue entonces cuando el legendario arquero Hou Yi derribó a 9 de los soles sobrantes, dejando solo uno. En este relato, el árbol Fusang actúa como una cuna cósmica, el lugar donde nacen y descansan los astros, y a la vez, como un poderoso símbolo de orden y de ciclicidad. Otra figura crucial es el árbol Jianmu, o Qianmu, el cual crecía justo en el centro del mundo. Era tan inmensamente alto que no proyectaba sombra alguna. Además, servía como vía. Los gobernantes y chamanes lo usaban para ascender desde la tierra hasta el cielo y viceversa. Era una especie de escalera o eje que conectaba el mundo de los hombres con el reino de los espíritus. Estos mitos demuestran que, incluso en la tradición china, el árbol era concebido como una estructura fundamental que sostenía el orden cósmico y aseguraba la comunicación entre los diferentes planos de la existencia. Ahora, crucemos el océano para aterrizar en Mesoamérica, en el corazón de la civilización maya. Su cosmología se articulaba también en torno al árbol del mundo, al que daban el nombre de Yaxche o ceiba. Se trata de un árbol inmenso, de copa frondosa y raíces poderosas, venerado en toda Centroamérica incluso en la actualidad. Para los mayas, la ceiba era la encarnación viva del Axis Mundi. Sus profundas raíces se hundían en Xibalbá, el inframundo, el reino de los muertos y de los dioses de las enfermedades. Su tronco se situaba en el mundo intermedio, el plano donde habitaban los humanos, y sus ramas rasgaban los 13 niveles celestiales, morada de los dioses. En la cúspide del árbol se posaba un ave sagrada, posiblemente la representación de la deidad suprema. El tronco de la ceiba era a menudo representado con espinas, un símbolo de las pruebas y sacrificios requeridos para el ascenso espiritual. Según la cosmovisión maya, las almas de los reyes y la nobleza difunta viajaban a través de este árbol hasta alcanzar los cielos. Mientras tanto, los chamanes y sacerdotes, durante sus rituales, podían proyectar su conciencia en un viaje a través de las ramas y raíces del Yaxche, para interactuar con los dioses y los espíritus. Por lo tanto, el árbol de la vida maya, al igual que Yggdrasil, trascendía el mero símbolo. Era un mapa operacional del universo y una herramienta práctica fundamental para las experiencias espirituales. Regresemos al viejo continente y exploremos las creencias de nuestros ancestros, los eslavos. Si bien no contamos con tantos registros escritos como los que existen sobre Escandinavia o Grecia, a través del folclore, los cantos y los hallazgos arqueológicos, podemos reconstruir la imagen del árbol del mundo eslavo. A menudo, este se representaba como un roble gigante, ya que el roble era el árbol sagrado de Perún, el dios del trueno. Este roble, al igual que el Yggdrasil nórdico, unía los 3 mundos: Prav, el reino superior, celestial, de los dioses; Yav, el mundo intermedio, material, de los mortales; y Nav, el reino inferior, el inframundo de los espíritus y los ancestros. Sus raíces eran bañadas por las aguas de los ríos subterráneos, mientras que en sus ramas anidaban aves, a menudo halcones o águilas, símbolos de mensajeros divinos. Al pie del árbol, entre sus raíces, se menciona frecuentemente a una serpiente o un lagarto. Como podemos observar, esta estructura, águila arriba, serpiente abajo, es un arquetipo casi universal en las culturas indoeuropeas. Para los eslavos, el árbol del mundo era el centro o el eje de toda la existencia. A su alrededor giraba el ciclo anual y estaba ligado a los rituales más importantes, desde el nacimiento hasta la muerte. Por ejemplo, en los conjuros y cuentos populares se menciona a menudo el roble en la isla de Buyán, un centro mítico del mundo, donde se concentra toda la fuerza vital y donde se puede encontrar la solución a cualquier problema. Más allá de las grandes civilizaciones, la idea del árbol del mundo es fundamental en las tradiciones chamánicas de todo el planeta,
desde Siberia y Norteamérica hasta Australia y África. Para el chamán, el árbol no es un simple mito, sino su principal herramienta de trabajo. Durante el ritual, al entrar en estado de trance al son del tambor, el chamán envía su alma a viajar por este árbol. Puede descender por sus raíces al mundo inferior, para combatir a los espíritus malignos que causan enfermedades, o para recuperar el alma robada de un enfermo. O bien, puede ascender por el tronco y las ramas al mundo superior para pedir consejo y asistencia a los espíritus benévolos o a los dioses. El tronco del árbol funciona para él como un túnel, una escalera o un río que utiliza para desplazarse entre los mundos. Con frecuencia, este árbol se representa en los trajes chamánicos y en los tambores con divisiones que simbolizan los diferentes planos. Esta práctica demuestra que el árbol del mundo no es un concepto filosófico abstracto, sino una experiencia personal profundamente vivida, una realidad interna. Es un mapa de los estados alterados de conciencia, accesible para aquellos que saben trascender los límites de la percepción ordinaria, lo cual prueba que la imagen del árbol está integrada en la estructura misma de nuestra psique. Tras este largo recorrido a través de mitos y religiones, la pregunta que surge es obligada. ¿Por qué siempre el árbol? ¿Por qué no una montaña, un río o una simple columna? La respuesta reside en la esencia misma del árbol. Este encarna de forma visible todas las ideas fundamentales que hemos estado analizando. En primer lugar, conecta los tres mundos. Sus raíces se hunden en el invisible inframundo. El tronco permanece en nuestro plano, y sus ramas se elevan hacia el cielo. Es el modelo vivo e ideal del Axis Mundi, el eje del mundo. En segundo lugar, simboliza la vida, el crecimiento y la evolución. De una semilla diminuta nace una criatura inmensa y poderosa, que se estira constantemente buscando la luz. Es la metáfora perfecta tanto de la evolución cósmica como del desarrollo espiritual humano. En tercer lugar, el árbol es cíclico. Florece en primavera, da fruto en verano, pierde sus hojas en otoño y, aparentemente, muere en invierno, solo para resurgir de nuevo. Esto lo convierte en el símbolo ideal de la ciclicidad del tiempo, la muerte y la resurrección. Y en cuarto lugar, su propia estructura, el tronco y las ramas que se extienden, evoca la genealogía, el linaje. De ahí surge la expresión árbol genealógico. Simboliza la conexión entre generaciones, la unidad familiar y, por extensión, la de toda la humanidad. Por todo esto, el árbol es el símbolo más rico y multifacético que la naturaleza pudo concebir, para explicarle al ser humano la estructura del cosmos y su propio lugar dentro de él. Resulta sorprendente que, en el siglo XIX, este antiquísimo símbolo mitológico haya revivido y encontrado una nueva aplicación en la ciencia. Charles Darwin, buscando representar visualmente su teoría de la evolución, recurrió precisamente a la metáfora del árbol. En su libro, El origen de las especies, dibujó un diagrama que muestra cómo, a partir de un ancestro común ubicado en la base del tronco, con el tiempo se ramifican las ramas, los distintos tipos de especies, las cuales, a su vez, producen nuevos brotes. Este esquema, que hoy conocemos como el árbol filogenético o el árbol de la vida, se convirtió en un símbolo fundamental de la biología moderna. Demuestra de manera clara la idea de un origen común y la divergencia gradual, es decir, la separación de las especies. Es asombroso hasta qué punto este modelo científico resuena con la versión mitológica. Tanto en un ámbito como en el otro, el árbol simboliza la unidad de todos los seres vivos que provienen de una única raíz. En ambos, ilustra el proceso de desarrollo y complejización. Por supuesto, es poco probable que Darwin estuviera pensando en mitos escandinavos, pero intuitivamente encontró el mismo arquetipo que la humanidad había utilizado durante milenios para describir la estructura de la vida. Esto demuestra que el árbol de la vida no es solo una fantasía,
sino una profunda intuición sobre cómo está organizada la realidad. El siglo XX nos brindó otra manifestación científica del árbol de la vida, y posiblemente la más profunda de todas. En 1953, los científicos James Watson y Francis Crick desvelaron la estructura de la molécula de ADN, la famosa doble hélice, que codifica toda la información genética de un organismo vivo. Y esta doble hélice guarda un parecido asombroso con dos troncos de árbol entrelazados, o con dos serpientes enrolladas en torno a un eje central. Recordemos el caduceo, el bastón del dios Hermes, que es precisamente una vara rodeada por dos serpientes. Este antiguo símbolo de sanación y mediación encontró, de repente, su plasmación material a nivel microscópico. El ADN es, de hecho, nuestro árbol de la vida interior. En sus raíces está grabada la información de millones de años de evolución, la historia de todos nuestros ancestros. Su polatronco y sus ramas son el programa que dirige nuestro desarrollo desde una célula única hasta un organismo de máxima complejidad. La información contenida en el ADN se transmite de generación en generación, asegurando no la inmortalidad del individuo, sino la de la vida misma. De esta manera, la ciencia, sin siquiera proponérselo, ha regresado al símbolo más ancestral al descubrirlo en el corazón de la célula viva. El mito y la realidad han convergido en un único punto. Ahora echemos un vistazo al árbol de la vida a través de la lente de la psicología, específicamente, de la mano de las enseñanzas del psicólogo suizo Carl Gustav Jung. Jung introdujo el concepto de arquetipos, símbolos universales que residen en el inconsciente colectivo de la humanidad. Y el árbol de la vida, según Jung, es uno de los arquetipos más poderosos y centrales. Él lo denominó el arquetipo del sí mismo, el símbolo de la totalidad de la personalidad, la unión entre lo consciente y lo inconsciente. Al igual que un árbol, nuestra psique tiene una parte visible, nuestro ego, nuestra conciencia, el tronco y la copa, y una parte invisible, pero inmensa y vital, el inconsciente, las raíces. El proceso de individuación, es decir, el camino para convertirnos en quienes realmente somos, es, para Jung, la integración de estas partes, el establecimiento de una conexión entre lo superior y lo inferior. El individuo debe descender a las oscuras profundidades de sus raíces, enfrentarse a su sombra, representada por ejemplo por el dragón Nidhögr, para obtener sabiduría y fuerza, y luego elevar esa energía hacia la luz de la conciencia. El árbol también simboliza el crecimiento, la transformación y la autorrealización. De la misma manera que una semilla contiene el potencial de todo un árbol, cada persona alberga el potencial de su sí mismo íntegro. La psicología junguiana, en esencia, ofrece al ser humano moderno el mismo camino que los chamanes y místicos recorrieron a través de rituales, el viaje a través de su propio árbol cósmico interior. No es de extrañar que un símbolo tan poderoso y multifacético haya calado tan profundamente en la cultura moderna, especialmente en el género de fantasía. Escritores y directores de cine utilizan activamente el arquetipo del árbol de la vida para construir sus mundos de ficción. Pensemos en el árbol blanco de Gondor, de El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien. Este era el emblema de la estirpe real. Su marchitamiento anunciaba la decadencia del reino, mientras que la aparición de un nuevo brote al final representaba la esperanza, el renacimiento y la llegada de un nuevo rey. Tolkien, como profesor de lenguas antiguas y mitología, entendía a la perfección la profundidad intrínseca de este símbolo. O si preferimos, analicemos la película Avatar de James Cameron. En el corazón del mundo, Na'vi se alza el gigantesco árbol de las almas. Este no es solo una planta, sino un organismo vivo que guarda la memoria de todas las generaciones y conecta a todos los seres del planeta en una única red neuronal. Esta es una referencia directa al concepto del árbol de la vida como fuente de unidad y memoria colectiva.
Incluso en el popular videojuego World of Warcraft, toda la raza de los elfos de la noche habita en el inmenso árbol del mundo, Nordrassil, que les otorga la inmortalidad. Todos estos ejemplos demuestran que el mito ancestral no ha muerto. Sigue vivo en nuestra imaginación porque responde a nuestra necesidad profunda de buscar conexión, significado y unidad con el mundo que nos rodea. Hemos explorado incontables manifestaciones del árbol de la vida, pero ¿cuál es el hilo conductor que las une a todas? Ese hilo es la idea de la conexión. El árbol de la vida es el símbolo universal de la unión de los opuestos. Conecta el cielo y la tierra, lo superior y lo inferior. Une el espíritu y la materia. Enlaza el pasado, el presente y el futuro, al igual que las tres Nornas lo hacen junto a las raíces de Yggdrasil. Conecta lo divino y lo humano. Une el nacimiento, la vida y la muerte en un ciclo único e ininterrumpido. Conecta al individuo con su linaje y al linaje con toda la humanidad y la naturaleza. En un mundo que a menudo nos parece fragmentado, dividido y caótico, la imagen del árbol de la vida nos recuerda la profunda y fundamental unidad de todo lo existente. Nos dice que no somos seres aislados, sino hojas en un árbol vasto y singular. Cada cultura y cada religión ha creado su propia versión única de este símbolo, adornándolo con sus mitos y detalles particulares, pero la esencia siempre se ha mantenido intacta. Esto demuestra que, en el fondo de todas las búsquedas humanas, reside la misma aspiración: encontrar nuestro lugar en el cosmos y sentir la conexión con él. Así, el árbol de la vida no es un símbolo más. Es, quizá, el símbolo principal, el gran arquetipo de la cultura humana. Aparece en los albores de la civilización en Mesopotamia y sigue vivo en la paradigma científica del siglo XXI. Une las visiones chamánicas con las más estrictas doctrinas teológicas. Sirve de sustento para los imperios y de herramienta para la transformación personal. ¿Qué nos dice esto sobre nosotros mismos? Nos revela que en lo profundo de nuestra conciencia anida una necesidad intrínseca de estructura, orden y significado. Necesitamos ver el mundo no como una acumulación casual de hechos, sino como un sistema único e interconectado. Y la imagen del árbol satisface perfectamente esta necesidad. Nos proporciona un eje vertical, que nos une con lo superior y con lo más profundo. Nos da un eje horizontal, que nos conecta entre nosotros y con la naturaleza. Nos otorga un sentido de arraigo, de pertenencia a algo mucho más grande que nuestro pequeño yo. En el mundo actual, donde muchas viejas creencias y tradiciones pierden su vigencia, este antiguo arquetipo puede convertirse en una nueva fuente de inspiración y de apoyo para nosotros. Nos invita a recordar nuestra unidad y nuestra responsabilidad en la preservación de este árbol, es decir, de nuestro planeta. En esencia, el árbol de la vida no es una entidad externa a nosotros. Somos nosotros, en nuestra totalidad. Cada uno de nosotros es un microcosmos que refleja el macrocosmos. Piensa en nuestro sistema nervioso, con su tronco central, la médula espinal y sus nervios divergentes. ¿Acaso no se asemeja a la estructura de un árbol? Nuestro sistema circulatorio con sus arterias y venas es también un árbol. Nuestros pulmones, ese árbol bronquial, inhalan la vida, del mismo modo que las hojas de un árbol absorben la luz. Estamos enraizados en la tierra de la que se compone nuestro cuerpo, y nos elevamos hacia el cielo con nuestras ideas y aspiraciones. Nuestra vida es, en sí misma, un proceso de crecimiento, florecimiento, fructificación y, finalmente, marchitamiento, replicando el ciclo vital de la naturaleza. Comprender el símbolo del árbol de la vida es comprendernos a nosotros mismos. Reconocernos como ese árbol significa alcanzar la plenitud, integrar todas las polaridades, el instinto y el espíritu, la oscuridad y la luz, lo masculino y lo femenino. Significa encontrar nuestro centro, nuestro eje inquebrantable, aquel que nos permite resistir las tormentas de la vida sin quebrarnos. Y quizás,
este sea el gran secreto que este símbolo ha custodiado para nosotros a lo largo de los milenios. No reside en textos antiguos ni en mundos lejanos. Está dentro de cada uno de nosotros, esperando a que lo descubramos, y simplemente permitamos que crezca. Vaya giro de los acontecimientos, ¿verdad? Hemos pasado de los austeros fiordos de Escandinavia, a la doble hélice del ADN, y a las profundidades de nuestra propia psicología. Hemos visto cómo una misma imagen, el árbol de la vida, arraiga a través de culturas y épocas completamente distintas, como una raíz poderosa que se abre paso a través del tiempo. Desde Yggdrasil, donde Odín obtuvo la sabiduría, pasando por el árbol cabalístico de la Sefirot, que sirve de mapa de la creación divina, hasta el árbol Bodhi, bajo el cual Buda encontró la iluminación. Este símbolo ha demostrado ser mucho más que una simple imagen bonita. Es un lenguaje universal que la humanidad ha utilizado durante milenios para describir lo más fundamental: la estructura del universo, la naturaleza de lo divino, el viaje del alma humana y la esencia misma de la vida. Nos demuestra que, a pesar de todas nuestras diferencias en rituales, dogmas y nombres de dioses, en la base de nuestra cosmovisión reside una intuición unificada y compartida sobre la interconexión de todo lo existente. El árbol de la vida es la prueba de que todos somos ramas de un mismo árbol, nutridos por las mismas raíces. Y la comprensión de esto es, quizás, la lección más crucial que podemos extraer de este símbolo ancestral en la actualidad. Muchísimas gracias por haber recorrido este camino junto a mí. Si este vídeo te ha hecho reflexionar, por favor, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte futuras exploraciones. Y ahora, una pregunta para ti. ¿En qué cultura el símbolo del árbol de la vida te parece más profundo y fascinante? O quizá ves sus manifestaciones en tu propia vida. Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte.